yo creo que esta última plenaria vimos una nueva prórroga del régimen de excepción, que es normal, es natural. Hemos hablado, y creo que yo lo he expresado muchísimas veces, que creo que mientras no exista un mecanismo que dé la eficacia que está dando el régimen de excepción en este tema del control de las pandillas, pues no puede suspenderse. Yo creo que el mismo presidente de la República, si recuerdan ustedes en la revista Time, en la entrevista que tuvo, ya empezó él a abordar el tema y a hablar sobre que al más corto plazo tratarán de levantar ya y suspender el régimen de excepción y volver con los derechos constitucionales, mientras logren de alguna manera consolidar un mecanismo, ¿verdad?, que les permita seguir controlando y volver a la normalidad. La Comisión, al final de cuentas, también está proponiendo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también está proponiendo esto, de que se vuelva sin el régimen de excepción. Recordemos, el embajador de los Estados Unidos lo ha reiterado en diferentes ocasiones ya últimamente, en donde dice que debemos volver al debido proceso, ¿verdad? Y que ellos pueden colaborar también para que ese camino se dé y poder consolidar el elemento de la seguridad que ha dado el régimen de excepción, que eso es innegable. Yo creo que aquí el punto, o sea, central, digamos, realmente el núcleo de esto es el tema de los derechos humanos. Es decir, esta sociedad, o sea, de poder, puede seguir avanzando décadas, quinquenios con este régimen de excepción, vulnerando los derechos humanos, pero sin embargo no vamos a encontrar la salida a la construcción de una sociedad democrática, en un Estado de Derecho pleno, en el que los derechos humanos, en el que las normas básicas a mí me puedan proteger. Entonces yo creo que en ese sentido, tanto el presidente de la República como los diputados, y aquí sí yo hago un llamado, yo creo que los diputados, no sé si por decencia o por qué, pero deberían de tener ellos ya un planteamiento y incluso empezarlo a dialogar, empezarlo a debatir, no solamente con el presidente de la República, con el Ejecutivo, sino que también con los otros organismos y organizaciones que tienen que ver en el combate de la criminalidad, en una nueva propuesta en la que permita combatir el crimen, pero sin necesidad de vulnerar los derechos humanos. No entiendo yo esa premisa. A ver, el régimen de excepción desde hace rato no es excepcional, es la regla, no hay política de seguridad, es solo el régimen de excepción lo único que utilizan, y el pronunciamiento de la CIDH es en base a 29 personas que fueron apresadas bajo el régimen de excepción, que eran inocentes y que han reportado torturas, choques eléctricos, embolsamientos con cal, golpes, apaleamientos, intentos de abuso sexual y otro montón de vejámenes que eran muy propios de la época de los paramilitares para la guerra civil. Esos son parte de los testimonios de 29 personas que explican que están en las celdas y estando en las celdas hacinados les dejan ir gas pimienta. Eso es tortura. Es gente que reporta que les dan choques eléctricos dentro de las cárceles, independientemente de quién sea, pero estamos hablando de 29 personas que han salido del régimen carcelario, que fueron metidos por el régimen de excepción y eran inocentes. ¿Cómo vamos a compensar a esa gente? Tú planteabas sobre la necesidad de ir también buscando elementos nuevos, novedosos, que permitan darle la continuidad a todo el proceso. Creo que la reforma penal que viene encaminada a esto, ¿no? Mira, o sea, el tema es si apartamos un poco lo del informe del CIDH, el mundo entero conoce qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cómo funciona, por eso son 7, porque pueden votar y no votan igual. Así pasa aquí en el Congreso y en cualquier parte que hay cuerpos colegiados del mundo. O sea, y de que hay violaciones a los derechos humanos, hay. O sea, y lo saben los salvadoreños, que es lo que a mí me importa. En todo el mundo. No, y aquí estamos hablando del régimen de excepción. Como producto del régimen de excepción, han habido violaciones a los derechos humanos. Es por el régimen. ¿Ha habido violaciones de derechos humanos en Salvador sin régimen? Pero estamos hablando el informe se refiere al régimen de excepción y las violaciones. La baja. Y las violaciones. Es que yo no te estoy diciendo, y no estoy diciendo yo que para mí es bueno, o sea, el régimen de excepción y que no se tiene que quitar, pues, o sea, pero
que reconocer que ha sido una medida eficaz para desarticular las pandillas, tampoco quiere decir que no voy a reconocer que hay violaciones a los derechos humanos. Y los responsables tienen que pagar. Pero al final de cuentas eso ya estuvo, ahí están los procesos, eso va a suceder más adelante, eso no se va a olvidar, eso va a suceder, pero a lo que voy yo, que es lo que me preguntaba más neto. Yo creo que, o sea, ese consenso, ese elemento, y a mí sí me alegra cuando escucho al presidente de la República hablar sobre ese tema, de decir que de alguna manera a la brevedad tratarán de desmontarlo, pero sí tienen que tener una herramienta que sustituya. O sea, porque el régimen, tal y como está escrito en la Constitución, el régimen de excepción, ahí no dice abusen de él, no dice hagan actos arbitrarios, no dice violen los derechos humanos. El régimen de excepción es una disposición constitucional que tiene un sentido, y el sentido cuando se usó, muy a pesar que en algún momento pudimos no estar muy de acuerdo con su permanencia, pero al final se ha demostrado que era la única herramienta que permitió desarticular a las pandillas. Entonces, no lo puedes quitar de golpe, pero sí tenés que sustituirlo con algo. ¿Por qué? Porque si no, si volvemos nuevamente al procedimiento ordinario judicial, corres el peligro que nuevamente hayan capturas, y como no tenés toda la evidencia, aunque sepas en el fondo que pueden ser pandilleros, van a salir libres, que era el defecto que tenía el sistema anteriormente. Ahí es donde yo no concuerdo con vos, porque la única manera de erradicar los grupos delincuenciales es que vos no tengas caldo de cultivo en las comunidades, que tengan oportunidades en las escuelas, desarrollo que humano, las unidades de salud funcionen, que tengan oportunidades laborales. Si vos no tenés todo eso, pero entonces vamos a vivir 10 años con un régimen de excepción mientras eso se da. Pero es que ese no es se el puede. punto. Estás trabajando para que en realidad estas comunidades que están faltas de oportunidades, que están en condiciones de vulnerabilidad, con juventudes desatendidas, mira, hasta la fecha yo insisto, o sea, a mí me parece maravilloso el tema de los cubos, pero mientras los cubos lo único que te presenten es un contómetro de cuánta gente atendida y no a cuánta le cambiaron la vida, porque yo hasta el momento no sé a cuántos cipotes ya tiene beca a través, no estoy hablando de Alejandro Guzmán. Él te habla de Alejandro Guzmán pero también, ¿no te parece? Vaya, Alejandro Guzmán, ¿cuántos cipotes están peloteando fuera del país ya con beca garantizada su educación superior universitaria? Porque estadísticas no hay. Y en la función de los programas sociales, a los cuales yo estoy de acuerdo que hay que invertir, funcionan sí y solo si le cambian la realidad a la gente. Claro. Pero si solo es para que presentes estadísticas, va a ser, perdón, como Ciudad Mujer, que decía 500,000 mujeres atendidas, pero ninguna salió del círculo de la violencia. A ver, por alusión un poco. No, mientras ningún programa le cambie la realidad a la gente. En eso estamos de acuerdo. O sea, yo solo preguntaba si no sirvió porque si lo decís así, pues entonces no funcionan los cubos haciendo. No, pero tú hablaste de Ciudad Mujer. Pues sí, entonces. Ahora, me imagino que ya nos cambiamos de tema. Ya estamos hablando de Guzmán y de. No, fue una arista dentro del contexto del proceso de rehabilitación y los escenarios que pueden permitir. Está bien. El régimen de excepción por sí mismo no es el que garantiza el cambio en un proceso social. Y yo no veo a estas autoridades haciendo el cambio. Por eso es que no estoy de acuerdo con esa premisa que dice Carlos, que sin el régimen regresan las maras, y sin el régimen, no, las maras van a regresar si no cambian. Carlos por alusión. A ver. No, pero es que los resultados ahí están. O sea, ¿por qué se ha desarticulado a las pandillas? ¿Por qué? Por esa herramienta. Esa herramienta que se ha abusado de ella, sí, que ha habido violación de derechos humanos, sí. Pero no podés decir de que sin el régimen no van a surgir las pandillas de nuevo. Es que la delincuencia organizada surge por y es lo que estoy diciendo, que no lo podés quitar así por así, porque entonces vuelve a surgir el problema. Pero no se está haciendo nada con respecto al tema social. Mira, eso tiene que ver con temas de seguridad, de investigación, de capacidades de la policía, inteligencia. Y regresamos a mi punto. Porque ¿qué es lo que pasaba en el... no hay plan de seguridad, lo que hay es régimen de excepción. ¿Qué sucedía en el pasado? Desde Paco Flores, Tony Saca, con todas las manoturas, redadas, con el mismo frente, capturaban al montón, al bote, pero como había procesos de garantías constitucionales,
como no había capacidad investigativa de la autoridad. Y hay ahora, porque ahora solo un testigo criteriado tenéis. No, claro, pero por lo menos los han tenido guardados y les ha permitido desarticularlos. Es que de verdad es un fenómeno que yo creo que ni lo planeó así el presidente, sinceramente te lo digo, pero es un fenómeno que ha dado un resultado y eso es innegable. Pero mira, ¿cómo va a impactar, otro tema importante, este nuevo método, esta nueva fórmula para que se aprobó en la Asamblea Legislativa para darle potestad, en este caso al Ministerio de Hacienda, de crear una amnistía fiscal, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el impacto sobre esta aprobación de esta amnistía dentro del tema de finanzas públicas? ¿Existe algún riesgo, digamos, que se pueda dar? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los alcances que puede tener una recaudación? ¿Y cómo ven ustedes este nuevo esquema, en la cual pues está de alguna manera colocando la necesidad de recuperar más dinero para el Estado, pero también generando una amnistía? Están trabajando el tema de la recolección de fondos. Han tenido recolecciones récords, ¿no? Desde hace tiempo han ido superándose a sí mismos en cuanto al tema de cómo recolectan el pago de los impuestos. Así es que el problema es que no alcanza el dinero, porque tienen que seguirse endeudando. Ese es el punto. O sea, ya darte una amnistía, mira, me debes, pero de los intereses no te lo voy a cobrar, solo págame el capital. Bueno, es una estrategia que suelen utilizar no solo el Estado, también los banqueros cuando quieren recuperar su plata, porque al final, que es lo que te denota eso, es que no hay dinero. Ojalá se hubiese hecho como una separación entre, porque no es lo mismo que un microempresario deba $1,000, ¿verdad?, de impuestos, a que un gran empresario esté debiendo por temas de negligencia y de corrupción millones de dólares, ¿verdad? Entonces, no sé muy bien ahí cómo van a aplicar esta amnistía fiscal. Y por supuesto que esta promueve, por supuesto, pues que el Estado tenga más recursos. También yo creo que aquí se hubiese actuado de una manera más unificada, porque mira, la amnistía fiscal, esta pues sobre todo está dirigida sobre todo a los micro, medianos empresarios y grandes empresarios, pero hubiese sido una buena idea, creo yo, que esto hubiese estado como en acuerdo, en vinculación incluso con las municipalidades, que ellas también lo hacen en su momento, pero hubiese sido, creo que, más beneficioso, porque tú en un periodo similar o en el mismo periodo, tanto las alcaldías, que esas recuperan las tasas municipales que están pendientes de pago de la población, o sea, en las comunidades de la población, en estas colonias pequeñas, colonias medianas, y también le permite al Estado, a través del Ejecutivo, recuperar estos impuestos que están atrasados, que están pendientes de estos micro, medianos y grandes empresarios. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que la dinámica hubiese sido incluso más positiva, porque tú incluías casi que al país entero activo económicamente en esta recuperación. Casi que hubiese sido un plan nacional de una recuperación de mora en temas de tasa e impuestos. Entonces, sin embargo, así como se ha hecho, no quita lo positivo. Yo creo que es una oportunidad. El problema que vemos de COSAVI, primero, no es generado por el gobierno, ¿verdad? Esto se descubre a raíz de que esta institución COSAVI estaba como en un proceso para banco. Entonces hay un proceso que ya se interviene en la superintendencia del sistema financiero, que se hace una serie de auditorías y es cuando se descubre un desfalco, que a diferencia del caso FinCEPRO del pasado, que allá sí se robaron todo el dinero de las personas ahorrantes, en este caso son socios, o sea, creo que hay una gran diferencia de ser ahorrante a ser socio. Ellos son los dueños de COSAVI, son los ahorrantes, de los socios de COSAVI, pero sí había una diferencia que aquel momento, que también hubo una negligencia de las instituciones de ese momento en el caso de INSEPRO, porque sí era supervisada por la superintendencia del sistema financiero y no detectó que se habían robado todo el dinero. No, era supervisado por INSEPRO. Ajá, por eso. Pero INSEPRO lo hicieron. Pues sí, pero El Salvador entero sabía que a la par podías ir a hacer un trámite con la otra. Un poco más y te ibas ahí. Pero todo el mundo sabía. Sí. Entonces hubo como que negligencia institucional permitir el robo total de ese dinero. En este caso no. No total, le devolvieron a la iglesia, muy poco, pero muy poco. De cuello, y el Estado tuvo que ser el garante y restituir fondos, y hay gente que perdió el dinero y que nunca lo recuperó. En este caso, debido a ese proceso, se encuentra un desfalco. Entonces, aquí es donde vienen los peros, ¿vea? O sea, yo he escuchado a la junta directiva, gente de la junta directiva de COSAVI, decir que ellos tienen
los documentos auditados, certificados por las autoridades, por todo ese tipo de cosas, en donde hay dinero de depósitos, donde hay activos, ¿verdad? Entonces, que ellos lo que no entienden es por qué no les resuelven más rápido. No hay que decir estas cosas, es decir, la UCA, cuando se le hizo las entrevistas en esta comisión, justamente ellos dejaron claro que no era una asignación de fondos, sino que ellos de palabra prestaron sí, de palabra, pero yo tuve los documentos. No, de palabra, si ellos ahí juran decir la verdad y dan yo tuve acceso al archivo y no decía dan la fundamentación. Entonces, mira, yo creo que la asignación que se les hace no es por obra o porque van a ejecutar algún programa, sino que es por la prestación de servicios. Y específicamente en la UCA se trataba de la impresión de los exámenes. No, esa era una de las cosas. Una de las cosas, pero recordemos que una de las imprentas más importantes, más grandes, con capacidades tecnológicas y capacidades de personal, es la imprenta y al de final la UCA. era el ministerio quien los contrataba. Y el ministerio, entonces ahí hay que hacer esa, decir, a razón de la verdad. Vos lo viste en video, yo lo tuve en papel. No, y yo tuve acceso al expediente. No, Carlos también. Carlos también eso que le queda nadie le dio acceso. Vamos a ver, Carlos, ¿por qué Carlos? Voy con Carlos. ¿Por qué está mintiendo Carlos? No tenía acceso a nada. Vaya, pues no tengo. Pues, bueno, entonces, solo tenía el expediente guardado aquí. Entonces, ¿ves que hay acceso a la información pública? No, porque yo lo tuve por Arena. Jamás ha sido ¿Y Arena cómo lo tuvo? Porque estaba en la comisión gente. Mira, hay una realidad. La compra de este servicio que se le hace a la UCA, más bien la pregunta debe ser, ¿por qué? Porque no tiene capacidad el Estado. No, imprenta, si hay vos, si está la imprenta. Es que no es impresión, es un servicio de administración de la PAES. Es otra cosa. Eso fue oscuro. Que vos no querrás la UCA y la querrás desprestigiar es otra cosa. A las autoridades de la UCA les da mucho que decir. Se reducen al Son tema activistas de la políticos, esa es la verdad. Se reduce son activistas, no dirigentes. La academia naturalmente es política. ¿Qué academia no va a ser política? Porque investiga. Pero ahorita son políticos. Sí, pero mira, estamos hablando de Carballo, es que no nos desviemos, hombre. O sea, bueno, pero ustedes seguimos con el mismo. Mira, Carlos, qué importante lo que acabas de decir. Caímos en el juego. Claro. Sí, no, y lo digo en serio. Aquí el tema es, y por eso decía yo, es tan oportuno el tema de las ONGs. El tema central aquí era la demanda en el contexto de una asignación de presupuesto del Estado pero, Ernesto, a ONGs que están... Pero más allá de la demanda, sino que es el trasfondo de esto, el tema del manejo. Es decir, por eso decía, la demanda va a ser un tema judicial entre ellos, pero el tema es el trasfondo. Evitemos la personalización. La administración, insisto. Aunque ustedes son los responsables. Insisto, la gente debe de apropiarse. Esos son fondos de los salvadoreños. Sí. Y siempre yo pongo el ejemplo, cuando a veces la gente no se apropia porque cree que no pagan impuestos, pero cuando van a la tiendita, compran esa cora de pan francés, dicho sea de paso. Carísimo. Antes nos daban 10 pan francés, hoy nos están dando 6 u 8. Entonces era la asignación de la UCA, algo que era... No, es una mira, así es una asignación. Mira, Ernesto, mira, te lo voy a poner para que lo entendamos todo. Era una prestación de servicio igual a la que hoy está haciendo la empresa esta norteamericana Google, que le está prestando servicios al Estado. No era inversión, no era asignación de fondos, es una prestación de servicio. Le estaba diciendo al Estado, UCA o el Ministerio de Educación, por favor, administrarme e imprimirme la prueba. Pero pero dice Romeo que son activistas políticos sus dirigentes. Tú lo dijiste, ¿no? Pero yo sí quiero rescatar nicaragüense, porque en Nicaragua hasta cerraron la universidad. Yo sí quiero rescatar. Aquí no se ha cerrado nada. Yo sí quiero rescatar lo más importante del tema que nos trajo a esta discusión, que es políticos recibiendo recursos para administrarlos. Que son parte de y yo sí estoy de acuerdo de verdad, y le pediría a Romeo si nos puede compartir esa propuesta que hizo para poder promoverla también. Yo creo que eso es importante, la ley Auerbach. ¿Qué tan grave es eso? ¿La quiere promover con Marcela? Públicamente. No va a pasar. No, públicamente. Que la comisionada fue condenada por estar en un organismo que dio una beca a una pariente. Y ahora estamos hablando de una institución que está... Romeo tuvo una buena iniciativa. ¿Cómo está que en un lado funcione y en el otro no? Ojalá que funcione tu petición, porque así debe de ser. Debe haber un procedimiento, un protocolo. Hay que viralizarla. Más transparente. ¿Se la va a dar a quién? Hay que viralizarla. Si es que este gobierno funciona así.